La mayoría de la gente ha escuchado historias de lugares abandonados, edificios viejos, ruinas, pueblos vacíos, pero hay una diferencia entre un lugar que simplemente está vacío y un lugar que se siente mal desde el momento en que lo ves. Europa tiene varios de esos. Estos son los 7 más aterradores. En este video exploraremos 7 de estos lugares, del menos al más perturbador. Cada uno tiene su propia historia, cada uno tiene su propio significado, y el número 1 es el lugar que muchos consideran el más perturbador de todo el continente. Quédate hasta el final, porque este es el tipo de video que se disfruta mejor de principio a fin. Empecemos. Número 7. Isla de Poveglia, Italia. Frente a las costas de Venecia, hay una pequeña isla que la mayoría de la gente prefiere ignorar. No hay turistas, no hay tiendas, no hay nada. Y excepto edificios rotos, árboles viejos y un silencio que se siente pesado. Esta isla se llama Poveglia y tiene una historia que es difícil de creer. Hace cientos de años, cuando las enfermedades mortales cruzaban Europa, las autoridades usaban esta isla para aislar a las personas enfermas. Miles de personas fueron enviadas aquí para morir lejos de los demás. Se estima que más de 160.000 personas murieron en esta isla a lo largo de los siglos. Sus restos todavía están ahí. Debajo de la tierra, mezclados con el suelo, están los huesos de todos esos muertos. Cuando los investigadores han analizado la tierra de la isla, han encontrado fragmentos de huesos humanos en casi todos lados. Pero eso no es todo. En 1922, mucho después de que la isla fue usada como lugar de cuarentena, construyeron un hospital psiquiátrico ahí, un lugar para personas con enfermedades mentales. Y fue dentro de ese hospital donde ocurrió algo que la gente todavía discute hoy en día. Se dice que un médico que trabajaba ahí realizaba experimentos crueles en los pacientes, operaciones sin razón médica, tratamientos que causaban más dolor que alivio. Según los registros históricos, ese mismo médico terminó perdiendo la razón. Algunos dicen que saltó desde la torre del hospital, otros dicen que fue algo peor. El hospital cerró en 1968. Desde entonces, la isla ha estado vacía. El gobierno italiano la tiene bloqueada al público. En 2014, un empresario intentó comprarla para convertirla en un hotel de lujo. Renunció al proyecto poco tiempo después, sin dar muchas explicaciones. Hoy, Poveglia sigue ahí, sola, frente a una de las ciudades más hermosas del mundo, y como si el resto de Europa prefiriera simplemente no mirarla. Número 6. Belitz-Heilstatten, Alemania. A unos 50 kilómetros al suroeste de Berlín, entre árboles altos y caminos olvidados, existe un complejo de edificios que alguna vez fue uno de los hospitales más grandes de Europa. Hoy, esos mismos edificios están vacíos. Las ventanas están rotas. Las paredes están cubiertas de moho. Los pasillos que alguna vez estuvieron llenos de médicos y pacientes ahora no tienen nada, solo silencio y oscuridad. Belitz-Heilstatten fue construido a finales del siglo XIX para tratar a soldados y civiles enfermos. Durante la Primera Guerra Mundial, un joven soldado austríaco fue tratado aquí después de recibir una herida en batalla. Ese soldado era Adolf Hitler. Décadas después, durante la Guerra Fría, el ejército soviético tomó control del lugar y lo usó como hospital militar hasta 1994. Cuando los soviéticos se fueron, simplemente dejaron todo. Camas, equipos médicos, documentos, todo quedó abandonado como si el tiempo se hubiera detenido de un día para otro. Pero lo que hace a este lugar verdaderamente perturbador no es su historia militar. En 1989, un asesino llamado Wolfgang Schmidt usó los túneles y edificios abandonados del complejo para cometer crímenes que impactaron a toda Alemania. El lugar ya era oscuro por su historia. Pero después de eso, se convirtió en algo diferente en la mente de la gente. Hoy, parte del complejo ha sido restaurada y convertida en un centro médico. Pero la mayoría de los edificios siguen en ruinas. Hay tours guiados donde puedes caminar por los pasillos destruidos. Algunas personas que han entrado describen una sensación que no saben explicar con palabras. No es miedo exactamente. Es más como la sensación de que el lugar recuerda todo lo que pasó ahí, y que no ha terminado de procesar ninguna de esas memorias.
Número 5. Pripyat, Ucrania. En la madrugada del 26 de abril de 1986, algo salió terriblemente mal dentro del reactor número 4 de la planta nuclear de Chernóbil. Una explosión sacudió el edificio. El fuego comenzó a subir hacia el cielo, y a menos de 3 kilómetros de distancia, una ciudad entera de casi 50.000 personas dormía sin saber lo que acababa de ocurrir. Esa ciudad era Pripyat. Fue construida especialmente para los trabajadores de la planta nuclear y sus familias. Tenía escuelas, tiendas, un parque de diversiones, hospitales y estadios. Era una ciudad moderna y organizada. Las familias vivían ahí con normalidad, sin imaginar que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Las autoridades soviéticas ordenaron la evacuación al día siguiente. A los residentes les dijeron que sería temporal, que podían dejar sus cosas, que volverían en 3 días. Nadie volvió. Las personas salieron con lo que tenían puesto y dejaron todo lo demás atrás. Ropa en los closets, comida en las mesas, juguetes en el piso, fotos familiares en las paredes. Todo se quedó exactamente donde estaba. Hoy, casi 40 años después, Pripyat sigue en pie. Los árboles han crecido dentro de los edificios. El parque de diversiones, que nunca fue inaugurado oficialmente, todavía tiene su famosa rueda de la fortuna oxidada. En las escuelas, los cuadernos y los zapatos de los niños siguen en el mismo lugar donde los dejaron aquel día. Y a la naturaleza fue tomando la ciudad poco a poco, pero los objetos de las personas siguen ahí, como fantasmas de una vida que fue interrumpida sin aviso. La zona sigue siendo radioactiva. Los científicos dicen que no será completamente segura por cientos de años más. Y aún así, hay algo en Pripyat que atrae a la gente. No por emoción, sino porque caminar por esas calles vacías hace sentir algo que es muy difícil de ignorar. La sensación de que la vida puede desaparecer de un lugar de la noche a la mañana, y que el lugar se queda ahí, esperando, sin ningún lugar a donde ir. Número 4. Castillo de Musham, Austria. En las montañas del estado de Salzburgo, en Austria, hay un castillo que lleva siglos cargando con una reputación muy oscura. No es famoso por su arquitectura, no es famoso por los reyes que vivieron ahí, y es famoso por el sufrimiento que ocurrió dentro de sus muros y por los eventos extraños que la gente reportó siglos después. El castillo de Musham fue construido en el siglo XIII. Durante los siglos XVII y XVIII, este castillo fue el centro de uno de los periodos más violentos de la historia de la región. Las autoridades de la época usaban este lugar para juzgar a personas acusadas de brujería. Cientos de mujeres, y también algunos hombres, fueron llevados aquí, interrogados bajo tortura y ejecutados. Los registros históricos confirman que estas ejecuciones ocurrieron en grandes cantidades durante ese periodo. No es leyenda. Está documentado. Pero lo que hace a Musham diferente de otros lugares con historia similar es lo que ocurrió mucho después. A finales del siglo XIX, los habitantes de los pueblos cercanos comenzaron a reportar algo perturbador. Encontraban animales muertos en los alrededores del castillo, con heridas que no podían explicar. Las muertes eran frecuentes y no tenían una causa clara. La gente de la región empezó a conectar estos eventos con el castillo y con las viejas historias de lo que había pasado ahí. Algunos hablaban de maldiciones, otros hablaban de algo peor. El castillo fue restaurado en el siglo XIX y hoy es propiedad privada. Se pueden hacer visitas guiadas. Las habitaciones conservan muebles y objetos de época. Todo se ve ordenado y preservado. Pero hay algo en la historia de este lugar que no desaparece con la restauración. Las paredes del castillo de Musham vieron cosas que ninguna capa de pintura puede cubrir del todo. Número 3. Manicomio di Volterra, Italia. Ni en la cima de una colina en la Toscana, Italia, hay un complejo de edificios que alguna vez fue uno de los hospitales psiquiátricos más grandes de Europa. Desde lejos, los edificios parecen normales, grandes, viejos, rodeados de naturaleza. Pero cuando uno aprende lo que ocurrió adentro durante casi un siglo, la imagen cambia completamente. El manicomio di Volterra abrió sus puertas en 1888. Con el paso de los años, la cantidad de pacientes creció mucho más de lo que el lugar podía manejar.
En su punto más alto, el hospital llegó a tener más de 6.000 pacientes viviendo en condiciones muy difíciles. Los recursos eran insuficientes, el personal era limitado, y los métodos que se usaban para tratar a los pacientes eran, según los estándares de hoy, profundamente crueles. Electroshock, aislamiento, contención física. Y muchos pacientes pasaron décadas enteras dentro de esos muros sin salir nunca. Dentro de ese lugar vivió un hombre llamado Oreste Fernando Nanetti. Fue internado en 1958 y pasó muchos años dentro del hospital. Durante ese tiempo, Nanetti usó la hebilla de su cinturón para grabar un mensaje en la pared exterior de uno de los pabellones. No fue un mensaje corto. Fueron 180 metros de escritura grabada en la piedra, llenos de símbolos, palabras y dibujos que nadie ha podido interpretar completamente. Trabajó en esa pared durante años, solo, en silencio. Ese muro todavía existe y ha sido estudiado por investigadores de todo el mundo. El hospital cerró definitivamente en 1978 cuando Italia cambió sus leyes sobre la salud mental. Desde entonces, los edificios han estado abandonados. Los pasillos están vacíos. La pintura se cae de las paredes. Y las camas oxidadas siguen en los cuartos. Y en algún lugar del complejo, el muro de Nanetti sigue ahí, con cada letra grabada a mano, como la única voz que quedó de todo lo que ese lugar vivió. Número 2. Oradour-sur-Glane, Francia. En el centro de Francia hay un pueblo que el tiempo dejó completamente quieto. Las calles siguen ahí. Los edificios siguen en pie, aunque destruidos. Los autos oxidados siguen estacionados donde los dejaron sus dueños. Pero no hay nadie. No hay movimiento. No hay vida. Y el gobierno francés lo mantiene exactamente así, a propósito, para que nadie olvide lo que ocurrió ahí el 10 de junio de 1944. Ese día, una división de las SS nazis rodeó el pequeño pueblo de Oradour-sur-Glane. Los soldados reunieron a todos los habitantes del pueblo en la plaza central. A los hombres los separaron en grupos y los llevaron a graneros y garajes. A las mujeres y a los niños los encerraron dentro de la iglesia del pueblo. Lo que ocurrió después está documentado en los registros históricos y en los testimonios de los pocos sobrevivientes que lograron escapar. Los soldados abrieron fuego contra los hombres. Luego prendieron fuego a los edificios donde estaban. Dentro de la iglesia colocaron un dispositivo para generar humo y luego prendieron fuego al edificio con las mujeres y los niños adentro. En total, 642 personas murieron ese día. La mayoría eran civiles que no tenían ninguna conexión con la guerra. El pueblo entero fue destruido en pocas horas. Después de la liberación de Francia, el presidente Charles de Gaulle tomó la decisión de no reconstruir el pueblo. Ordenó que todo quedara exactamente como estaba, como un memorial permanente. Un nuevo Oradour-sur-Glane fue construido cerca, donde viven personas hoy en día. Pero el pueblo viejo sigue ahí, intacto, con sus ruinas y sus calles vacías abiertas al público. Cada año, miles de personas lo visitan en silencio. No hay mucho que decir cuando caminas por esas calles. El lugar lo dice todo por sí solo. Número 1. Leap Castle, Irlanda. En el centro de Irlanda, en el condado de Offaly, hay un castillo que muchos investigadores y historiadores han llamado el castillo más embrujado del mundo. No es el más grande. No es el más famoso por su arquitectura. Pero tiene una historia tan cargada de violencia, muerte y eventos inexplicables que su reputación ha cruzado fronteras y llegado a todos los rincones del mundo. Leap Castle fue construido alrededor del siglo XV por el clan O'Carroll, una de las familias más poderosas y violentas de la Irlanda de esa época. Desde el principio, el castillo fue escenario de conflictos brutales entre miembros de la misma familia. Uno de los eventos más documentados ocurrió en una capilla dentro del castillo, donde un miembro del clan O'Carroll irrumpió durante una ceremonia religiosa y mató a su propio hermano, que era sacerdote, frente a todos los presentes. Desde ese momento, esa capilla fue conocida como la Capilla Sangrienta, pero el descubrimiento más perturbador llegó mucho después. A finales del siglo XIX, durante unos trabajos de renovación,
Los obreros encontraron un pozo oculto debajo de uno de los pisos del castillo. Era una oubliette, una celda secreta diseñada para encerrar prisioneros y dejarlos morir. Llena dentro del pozo encontraron una cantidad enorme de huesos humanos. Se necesitaron varios carros para sacar todos los restos. Los historiadores calculan que los huesos pertenecían a cientos de personas que fueron arrojadas ahí a lo largo de los años. A lo largo del siglo XX, varias personas que vivieron en el castillo o que lo visitaron reportaron haber visto una figura que describen de la misma manera. Una presencia oscura, de baja estatura, con ojos hundidos y un olor muy fuerte a descomposición. Esta figura tiene un nombre entre los que estudian el castillo. La llaman el elemental. No hay una explicación científica para lo que estas personas dicen haber visto. Pero los reportes son consistentes y vienen de personas que no se conocían entre sí. Hoy, Leap Castle es propiedad privada y sigue siendo habitado. Los dueños actuales han hablado públicamente sobre las cosas que han experimentado dentro de sus paredes. No lo abandonaron, no lo cerraron. Siguen viviendo ahí. Y eso, de alguna manera, hace que todo sea aún más difícil de ignorar. Si este video te generó alguna emoción, ya sea curiosidad, miedo o simplemente ganas de saber más, ya sabes qué hacer. Comparte este video con un familiar o amigo que creas que no se asustaría. Nos harías un gran favor y además tendrán una noche mucho más interesante. No olvides darle me gusta al video. Es un pequeño gesto, pero nos ayuda a llegar a la mayor cantidad de personas posible con este contenido. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Cada semana te traemos historias como esta, lugares reales, y historias documentadas y secretos que la mayoría desconoce.